Bienvenido nuevamente a Liderazgo, Letras más Café, un espacio de aprendizaje permanente, un espacio que nos mantiene en esa posición de eterno aprendiz, un club de lectura orientado hacia tema de crecimiento personal, desarrollo, liderazgo, todo este tema de habilidades blandas que nos aporta para ser todos los días mejores líderes. Soy Luis Fernando Rodríguez y siempre habrá un reconocimiento para ti y mucha gratitud por la oportunidad que me das de ser escuchado. No sabes cuánto lo agradezco. Esto tiene un solo propósito, como lo he mencionado siempre, y es agregarte valor a dos manos, a manos abiertas, entregándolo con amor, de corazón, tocando tu corazón para luego llegar a tu mente y lograr que de verdad lo que te entrego te llegue y puedas aplicarlo. Recuerda que en la cotidianidad de la vida hay una exigencia permanente, en la toma de decisiones hay exigencia permanente. Y es a través de estos gigantes, de los libros, de estos autores, que nos ayudamos para llegar a ello. En el primer podcast que hicimos, empezamos a trabajar sobre un libro que se titula Más feliz a pesar de todo. Hablábamos de cultivar la esperanza, la resiliencia y ese propósito que se debe mantener en tiempos difíciles, de un gran autor, Tal Ben-Shahar, que desde la sensatez también les decía que era la primera vez que leía a él, pero que me encantó, esa es la palabra, me conectó y definitivamente hay algo bien especial allí. Hablamos de esa primera parte del libro, la parte de la introducción, me pareció interesante, y en ese momento los puse en contexto del entorno en el cual estaba. Hoy estoy en un entorno totalmente parecido, con un clima bien chévere, la parte al terminar el día son las 7 de la noche y muy seguramente allá en el fondo escuchan ustedes el ruido de los insectos y de mascotas, pero para mí es el espacio para poder enfocarme en este mensaje que quiero dejarte. También pedirte que tú también puedes y debes tener ese espacio de soledad para que lo escuches, para que te conectes contigo mismo, para si no estás escuchando mi podcast o el podcast de otro autor, estés conectando contigo y puedas encontrarte. Hace falta ese espacio en soledad, darle sentido a esa soledad y bueno, vamos a avanzar el día de hoy. Quiero iniciar con datos estadísticos. Mira, resulta que en el 2024 el 69.6% de la población declaró haber leído entre libros, revistas, periódicos, magazines, etcétera, etcétera. Dato interesante, 69.6%. Pero hay un dato aquí también que es bueno traerlo y es que entre la población lectora lo más leído fueron los libros con un 41.8%. Es un hábito de lectura que se mantiene, tiene un buen porcentaje. Yo quiero recordarles que la lectura mantiene el cerebro activo, lo ejercita. Ahí pongo yo en práctica esa premisa de ejercitar el músculo del liderazgo, que es lo que estamos haciendo. Nos lleva también a mantener vivos en la curiosidad, estimula esa curiosidad y también potencia lo que llamamos la creatividad. Entonces, ¿por qué no utilizar todos estos medios, leer, escuchar un contenido sano, edificador y poder seguir creciendo alrededor de lo que escuchamos, de lo que leemos? Recuerda que no es lo que te das cuenta cuando te lees un libro, es cómo pones en práctica y qué te llega con lo que te das cuenta, qué haces con ello. Es lo más importante cuando leemos, pero es un salto bien difícil, es una parte bien difícil también porque somos muy buenos leyendo, asistiendo a seminarios, talleres, pero no somos tan buenos, para no utilizar la palabra malos, no somos tan buenos aplicando. Y lo que buscamos siempre es que haya una aplicación de todo esto que estamos leyendo. Entonces, bienvenido. También hay una parte importante y pienso que también es bueno traerla y es que la población lectora ha disminuido entre el 2015, que era de un 84.2%, y el 2024, que es de 69.6%. Es decir, va en disminución esa capacidad lectora que tenemos como seres humanos. Si estás aquí es porque no eres una persona promedio. Eres una persona que está por fuera de lo promedio, fuera de la caja. Y bueno, yo te invito a que nos conectemos a través de este gran libro del cual hablábamos al inicio y que lo vamos a seguir trabajando para que quede un mensaje allí. Me voy a remitir al primer capítulo de este libro y es
el capítulo de 5, el primero de 5 elementos de los que nos hablaba el autor, siempre, que nos hablaba del bienestar espiritual para ser felices, es una de las formas que recomienda. Nos hablaba del bienestar físico, nos habla del bienestar intelectual, el relacional y el emocional. Y hablábamos de una sigla que se llama SPIR, por sus significados en inglés. El inicio, pues, las letras de las palabras con lo que él identifica cada uno, el bienestar espiritual, el físico, el intelectual, el relacional y el emocional. Entonces vamos a ponernos manos a la obra y vamos a hablar del bienestar espiritual, el capítulo 1 de este gran libro de Más feliz a pesar de todo, de Tal Ben-Shahar. Inicia este capítulo con una frase de Ralph Waldo Emerson que habla de que la marca invariable de la sabiduría es ver lo milagroso en lo común. Y él nos cuenta una historia que no la he escuchado, no la he leído aquí en este libro solamente, también la he escuchado a varios mentores, a esos ayudantes del camino, y es que hay una historia de un turista que se encontraba de viaje por Italia y que llegó a un lugar donde estaban en obras. Ese lugar, pues, al estar en obra estaba lleno de trabajadores y se acercó a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El albañil o el obrero le contestó: estoy colocando ladrillos. El turista cuenta el libro que caminó 20 metros y se encontró con otro albañil que estaba haciendo lo mismo que el primero y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El albañil le respondió: estoy construyendo una pared. Por último, se encontró con el tercer albañil, el tercer obrero, que hacía lo mismo que los dos primeros, y el turista le preguntó: ¿qué estás haciendo? El albañil lo miró y le dijo: estoy construyendo una catedral a mayor gloria de Dios. Así inicia este primer capítulo. Y en una parte él dice que no importa lo repetitiva que sea la tarea que tengamos o lo enorme que sea el desafío, que nuestra perspectiva de todo ello importa mucho y determina cómo afrontamos lo que tenemos adelante. Y ese es el primer elemento de Spirit, de la felicidad, el bienestar espiritual. Porque definitivamente la mayoría de las personas identifica la espiritualidad con la religión, o con orar, o con esa conexión con Dios que también es válida, pero no es del todo necesario. Y aunque esa espiritualidad se puede vivir en la iglesia, en la sinagoga, en los templos, también se encuentra en las posibilidades que tenemos nosotros en la vida diaria. Y hay dos maneras de experimentar esa espiritualidad. Y es que cuando lo que estamos haciendo tiene para nosotros un sentido y un propósito, y cuando estamos totalmente presentes y concentrados en ese momento. En liderazgo consciente, yo hablo del propósito, de ese propósito que es esa capacidad intrínseca, ese poder intrínseco que nos permite hacer y que nos ayuda y que nos acompaña a hacer lo que nosotros queremos hacer. Yo tengo un propósito y es agregarte valor a las personas que toman la decisión de escucharme, con esa posibilidad que tenemos de crecer juntos. Ese es mi propósito. Parte del libro y de este primer capítulo, el autor nos habla de un libro que hay que leerlo, que recomiendo siempre, de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca del sentido. Y allí el autor hace la diferencia entre el sentido de la vida y el sentido en la vida. Y cómo a través de ese sentido de la vida se pueden abarcar preguntas como el por qué estoy aquí, qué sentido tiene todo o en qué consiste la vida. Y siempre pueden existir personas o muchas personas quieren encontrar esas respuestas en ese proceso espiritual desde lo religioso o en una misión que se inicia en busca de tener algo mayor, como definitivamente salir del estado en el que estamos, acabar con la pobreza y una cantidad de cosas que pienso que pueden dar, pero que ese sentido de la vida puede ser difícil de encontrar y resulta que también puede ser
bien abrumador encontrarnos con conceptos, especialmente en momentos cuando todo es más complejo. Ahora, hace una claridad también importante en este libro que tuve la oportunidad de leerme y que qué bueno que lo podamos también traer a Café, a Liderazgo, Letras y Café, porque de verdad que es un libro que nos ayuda a entender que ese propósito nos puede mantener vivos, y habla de que es mucho más fácil encontrar el sentido en la vida, en las cosas normales, en aquello que consideramos posible, en aquello que hacemos de manera habitual, en ese momento presente que todos tenemos y en esas actividades de casa o el trabajo. Definitivamente, para experimentar ese bienestar espiritual hay que explorar, sobre todo en ese gran significado de la vida. Esa propuesta provocadora que llega a través de las preguntas para encontrar respuestas, pues también hay que darle sentido, y cuando la entablamos bien, pues podemos encontrar esas respuestas que nosotros buscamos, pero es definitivamente desde nuestro interior. Esos conceptos claros nos van a dar a nosotros también esa posibilidad de una vida más feliz, una vida con esa felicidad que buscamos, sobre todo en momentos bien complejos. La parte con la que sigue él es con ese propósito, pero nos habla del propósito como, o lo trae como ese poder del propósito. ¿Cuál es ese poder? Y es cómo se percibe lo que hacemos a diario. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Qué te motiva a ti que me estás escuchando en este momento? ¿Qué esperas? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo percibes tu día? Si yo te digo que son las 7 de la noche y tú me estás escuchando a las 7 de la mañana, ¿qué estás percibiendo de lo que viviste ayer? O si estás en las horas de la noche, ¿cómo percibes lo que te pasó en el día? Y yo pienso que ahí, en ese propósito, hay unos descubrimientos a las que las personas podemos llegar, y el autor nos habla en gran parte de ello, y es que definitivamente cuando no tenemos el propósito claro, también hay maneras de encontrarlo, y esto es lo que viven las personas en la normalidad o en la cotidianidad. El autor nos habla y nos dice de que hay quienes ven su trabajo como un empleo. Esa tarea que se realiza por necesidad, porque hay una remuneración, porque necesitamos vivir, porque hay un sueldo. Ese empleo es algo sobre lo que no tenemos en ocasiones, o no tienes, o no tengo mucha lección. Y si estamos, o si tú te encuentras dentro de esa categoría, sentirás un grado muy alto de obligación. ¿De qué tienes ganas cuando estás en un empleo? Es una de las preguntas que se plantea. Y pues las respuestas pueden estar todas en unas líneas de diferencia que quizás tú que me estás escuchando, o quienes me están escuchando y quien está hablando en este caso, pues puede que no nos encontremos, porque la respuesta es totalmente diferente para todos. También hay un segundo grupo de personas, y son los que ven el trabajo como una carrera profesional en la que hay que ir escalando peldaños, subiendo escalones. Y estas personas se involucran o se ven inmersos en mundos competitivos y siempre piensan estar a la cabeza. El autor relaciona algo, y es que cuando vemos el trabajo como una profesión, nos centramos siempre en el futuro y la recompensa. Entonces, nos motiva a trabajar o a ser parte de una organización y movernos en ese mundo laboral, porque queremos avanzar, porque queremos un ascenso, porque queremos un aumento, un reconocimiento, y pues también es importante, pero sigue estando el propósito en esos factores externos que en ocasiones no son tan de nuestro interior, y pues el propósito se puede ir diluyendo. Ahora, hay un tercer grupo, y son las personas que ven su trabajo como una vocación, y como tal, el trabajo tiene un propósito para ellos o para nosotros.
Y si estamos o si estás dentro de este grupo, lo que deseas es tener más trabajo porque te interesa, porque te importa. Aparte de que deseas más trabajo, disfrutas de hacerlo, sientes pasión por hacerlo, sientes pasión por lo que haces, más allá de ese sentido del deber o de la necesidad de un sueldo, como lo veíamos en los dos grupos anteriores. Es decir, que el trabajo tiene un sentido para mí, tiene un sentido para ti y que vale la pena desarrollarlo. La mayoría de nosotros vivimos en estas tres líneas, en estos tres grupos en diferentes momentos. Y hay momentos en los que el trabajo es pura rutina, otros en los que estamos más centrados en mejorar y otros en los que definitivamente nos apasiona lo que hacemos y le ponemos todo el foco y toda la atención, toda nuestra pasión y todo nuestro conocimiento y todas nuestras capacidades a lo que hacemos. La cuestión es cuál de estas maneras de pensar que nos trae tal Ben Shahar es la que predomina. ¿Qué es lo que estás sintiendo por tu trabajo, por tu labor en este momento? Si estás de verdad llegando a ese momento de felicidad cuando lo haces porque lo vives con pasión, lo vives con energía, porque pones todo tu talento al servicio de ello. Y él nos habla también de unas afirmaciones y hace la pregunta de que con cuál nos identificamos más. Y él dice, veo mi trabajo sobre todo como un empleo, no lo disfruto pero tengo que hacerlo. La segunda es veo mi trabajo sobre todo como una profesión, quiero crecer laboralmente y triunfar. Y la tercera, veo mi trabajo sobre todo como una vocación, me apasiona lo que hago y tiene sentido para mí. Esta es la primera parte también, o una de las divisiones que tiene el capítulo. Y para resumirlo más de lo que lo hago, dice que nos resulta sorprendente, que a las personas del tercer grupo, aquellos que encontraban ese sentido al trabajo también se comportaban de manera diferente, sienten y se comportan de manera diferente. Ellos eran con una gran diferencia mucho más generosas, personas de servicio, muy amables, y era mucho más probable que hablaran siempre con las personas que se encontraban, con quienes se relacionan o se relacionaban en su labor. Esa parte de ser generoso, de ser serviciales y de ser amable, también hace parte de ese sentirse bien, de mantener bien, y lo habla Oppenheimer también en su libro de cómo la generosidad nos lleva a la felicidad. Lo habla John C. Maxwell en su liderazgo siervo, cómo al momento de generar un servicio y generarle un valor agregado a alguien, también nos sentimos felices y cómo eso también de alguna manera determina nuestra actitud frente a las demás personas siendo amables y cómo estamos más abiertos a las otras personas o a aquellos con quienes interactuamos o nos encontramos. Gracias por llegar hasta aquí. Yo lo único que te invito es que llegues hasta el final, que lleguemos hasta el final, que me acompañes hasta el final y podamos sacar de aquí unas lecciones bien interesantes como lo estamos haciendo en este primer bienestar de los que nos habla Tal Ben Shahar, el bienestar espiritual. Ahora resulta que él trae otra parte allí y es que la actitud que predomina en nuestras vidas marca esa diferencia a lo que el bienestar en general se refiere. Y esa actitud, tanto en el plano personal como en el plano profesional, pues nos va a ayudar mucho. Es como atendemos el día, cómo iniciamos el día, cómo atraemos lo que vamos a vivir en el día. Y me va a salir aquí un poquito. Hay una historia de un vendedor que iba a llegar a un pueblo y antes de llegar al pueblo había una banca y en esa banca había una persona que pertenecía a ese pueblo. El vendedor, que no conocía, le lanza una pregunta al señor que está sentado y le dice que qué tal es la gente del pueblo. Y el señor que está sentado le pregunta al vendedor, ¿qué tal es la gente de donde tú venías? Les dijo, no, son personas negativas, son personas pesimistas, son personas que no creen en el futuro, son personas que no ayudan, son personas que no evolucionan y que no son propositivas.
El señor de la silla, quien había lanzado la pregunta, le dice: esas son las personas con las que te vas a encontrar en este pueblo. Pero llega otro vendedor posteriormente, cuenta la historia. Se encuentra el mismo señor antes de entrar al pueblo que no conocía y le hace la misma pregunta: Señor, ¿qué tal son las personas que están o que viven en ese pueblo? El señor le contesta de la misma forma que le dijo el primer vendedor: ¿qué tal son las personas de donde vienes? Son amables, son personas que son optimistas, son personas de fe, son personas que de confianza, son personas que ayudan, son personas serviciales. Esas son las personas, le contesta el señor de la silla, con las que te vas a encontrar ahí. Todo es cuestión de actitud, esa actitud que es bastante importante para poder avanzar en lo que nosotros hacemos. Hay algo en otro subtítulo del libro, de este primer capítulo de Bienestar Espiritual, que nos habla el autor y habla, valga la redundancia, de la descripción de las funciones de una vocación. Y él habla de que Nietzsche escribió que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y es cuando lo que hacemos tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene un propósito. Ese camino para superar las dificultades se vuelve más desalentador. Y es parte de lo que yo hablo siempre cuando le damos sentido a lo que la vida nos entrega todos los días, cuando lo interpretamos, cuando le damos sentido, cuando esa falla y esa vulnerabilidad la convertimos en fuerza. Es mucho más fácil avanzar sobre los caminos. Los caminos siempre nos van a presentar dificultades, pero es mucho más fácil hacerlo. Se pueden superar esas dificultades y se vuelve menos desalentador ese tramo. Hay que conectar con ese objetivo permanente. Esa es una clave para distinguir algo entre la fragilidad y la antifragilidad. Un tema que estoy escuchando mucho últimamente, de esa antifragilidad, esa diferencia entre desmoronarnos o caer y crecer, entre esa desesperación y ese pesimismo del que te ponía ahorita como ejemplo, y llegar a ese optimismo, a esa confianza de que las cosas las podemos lograr. Allí hay aspectos propios de vocación, porque sabemos que hay unos objetivos comunes, que hay unos objetivos propios que los vamos a avanzar y que nos van a servir. Adam Grant, que es un profesor de psicología en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, también lo relaciona allí el autor y hace un relato de un estudio entre teleoperadores que tenían que recaudar fondos para la universidad. Y en una de esas pone como ejemplo la forma como contesta. No, la soy John de la universidad. ¿Podría ser una donación? En signo de interrogación. Y dentro del relato que él dice, también a manera de pregunta, dice: ¿cuál crees que era la respuesta más habitual? Las personas ante esa introducción de hola, soy John de la universidad y podría ser una donación, la respuesta obviamente era que no. Con suerte podía ser: no, gracias, ya lo he hecho. Pero a menudo era: no vuelva a llamar a este número, déjeme en paz. ¿Por qué me llama? ¿Quién le dio mi número? No siempre he dicho con palabras tan amables. Y pues se sostenía una conversación totalmente desalentadora, desmoralizante, más bien diría yo. Docenas, lo relata también aquí el autor, veces del día. Este profesor divide los teleoperadores en dos grupos aleatorios. Y el primer grupo tenía que seguir haciendo las cosas como siempre, llamada tras llamada, día tras día, pero al segundo grupo le concedió una pausa en el trabajo de 15 minutos nada más. Y cuenta que durante esa pausa cada uno de los teleoperadores habló con un estudiante de la universidad que vivía de esa financiación. Un estudiante que se beneficiaba de su trabajo y que hacía esta labor de recaudador de fondos. Muchos estudiantes no lo habían podido lograr, pero la mayoría de las respuestas, cuando se entablaba esa comunicación con esa actitud, con esas ganas de conectar, la mayoría de las respuestas eran: gracias por lo que estás haciendo.
Es decir, que durante 15 minutos les mostraron su agradecimiento, su gratitud permanente, hablándoles de la universidad, de la vida que vivían en la universidad, de ese privilegio, de esa gratitud que suponía para ellos todo ese dinero recaudado para su formación. Luego de terminar este ejercicio, los teleoperadores son enviados por el profesor Grant nuevamente a su puesto de trabajo. Y lanza una pregunta dentro del libro y dice: ¿cuál fue el resultado de esa breve pausa? Y Grant, el profesor, descubrió que los recaudadores de fondos habían encontrado un sentido a su trabajo. Tenían mucha más energía, estaban más comprometidos y sorprendentemente también les fue mejor. Aumentaron el recaudo en un gran porcentaje. Aquellos que entablaban esa comunicación de 15 minutos a los que hacían el procedimiento normal. ¿Qué logró con eso este profesor? Y esta parte me va a salir un poquito del libro, y era que el profesor Grant le demostró a ese segundo grupo que tenía el espacio de los 15 minutos, qué tan importante era lo que hacían, qué tan importante era esa labor que estaban haciendo. Los llevó a cambiar de perspectiva, porque cuando logramos la relación, cuando logramos la conexión y cuando logramos entablar y ser empáticos con esa persona que está recibiendo ese servicio o que lo invitamos a donar a través de ese movimiento que lo hacemos, pues el resultado va a ser totalmente satisfactorio, va a ser diferente. Parte de lo que habla este capítulo, este primer capítulo de bienestar espiritual, también trae el autor el tema de atención plena, el mindfulness. Esa toma de conciencia del momento presente, esa meditación que no es tan sencillo, pero que sí necesita de ese esfuerzo adicional para lograrlo. Siempre va a ser una invitación permanente por los grandes mentores, obtener un espacio, mantener un espacio de meditación, ese momento presente, sin hacer valoraciones, encontrándonos con nosotros mismos, escuchándonos nosotros mismos y teniendo esas conversaciones internas que son necesarias, con mindfulness, con meditación guiada, y esto tiene un proceso de crecimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque a nosotros puede que se nos dificulte estar presentes. La mayoría de esos momentos que no llamamos buenos sino malos, resulta que se pone a flote o se denota la incapacidad para estar presentes. Y cuanto más presentes estemos, más momentos de claridad tendremos. Si vivimos en ese pasado, estamos abiertos a la depresión. Si vivimos en el futuro, estamos abiertos a la ansiedad. Pero solo en el presente estamos simplemente abiertos. Eso lo decía un monje budista vietnamita. Y aquellos que practican o tienen la capacidad de practicar, o aquellos que creemos en el mindfulness, en ese momento de atención plena, pues nos sentimos más tranquilos, más satisfechos, y además esto tiene un componente neurocientífico donde habla que la meditación tiene un efecto bien especial, apreciable en la estructura del propio cerebro. Eso también lo hablaba allí. Y en esa activación cerebral, neuronal, pues hay temas bien interesantes. Buscamos que a partir de esa meditación hay un significado dentro del libro que habla que la meditación es el idioma tibetano. Meditación se dice Gom, que se puede traducir literalmente como familiarizarse con, y pues la meditación consiste en familiarizarnos con algo. Podemos meditar sobre la respiración, estudiándola, observándola, podemos analizar esas sensaciones físicas a través de las diferentes posturas, de diferentes formas también. Podemos meditar sobre la naturaleza, sobre la emoción y observando lo que sentimos. El autor también hace 4 recomendaciones para meditar cuando nosotros queremos hacerlo y son muy fáciles de seguir.
y es que no todos somos especialistas o autoridades en la materia, y levanto la mano, mi querido desafiante, Luis Fernando Rodríguez, levanta la mano para decirte que no soy una autoridad en el tema y soy muy sensato y muy profesional y responsable contigo, diciéndolo que y puedes estar de acuerdo conmigo, pero creo que aquí en este libro, al igual que muchos libros, nos enseñan o nos muestran la forma de cómo hacerlo, de cómo poder hacerlo. La primera recomendación es que deja que la mente se centre en una sola cosa, hay que prestarle solo atención a eso. La segunda recomendación es que vuelve a concentrarte. La clave de la meditación no es mantener la concentración, sino volver a ella cuando se pierde. La tercera recomendación es que hay que respirar despacio, suave y profundamente. Esa respiración sana y saludable nos ayuda a inspirar, a respirar, y pues la técnica incluye la barriga sube y baja de forma allí de compás. Y la cuarta recomendación que nos da el autor es que acepte que no hay meditaciones buenas o malas. Esta me parece súper importante porque siempre estamos buscando hasta la perfección en la meditación y resulta que no. Aquí se trata de dejar en un lado a esas valoraciones, aceptar la meditación tal como es, no hay que juzgar una meditación o menos juzgarnos a nosotros desde lo bueno y lo malo, y pues aquí lo importante es que eso no lo traigamos porque va en contra del espíritu de la meditación. Bueno, yo pienso que aquí en una última parte, ya para terminar, vamos a hablar de cómo ser consciente de manera informal, ¿cierto? Y una de las cosas valiosas que encuentro yo en este capítulo, sobre todo es la referencia que hace a esos libros de atención plena, es que para llevar esa vida espiritual no hace falta irse a ningún lugar lejano, que sino, o basta únicamente con estar en el aquí, en el ahora, en esa presencia, en lugar de buscar esa felicidad eterna, remota, de ilusiones en ocasiones, podemos encontrar momentos de plenitud repartidos a lo largo de este viaje, de esta travesía que se llama la vida. Esos momentos son de mucho valor porque son especiales, porque nos ofrecen energía, porque la energía nos la brinda esos momentos para poder sobrepasar, sobrellevar los contratiempos de la vida. Hay que disfrutar de ese momento consciente y hay que hacerlo de manera formal, cerrando los ojos, concentrándonos, inspirando, respirando, expirando, tomando las posiciones de las cuales nos habla siempre el autor. Bueno, y la última parte de este capítulo habla de algunos consejos sobre cómo incorporar un bienestar más consciente y por tanto espiritual a tu vida diaria. Habla de la escucha activa, esa escucha que en ocasiones es tan difícil y que no somos muy buenos escuchando, somos muy buenos haciendo que nos escuchen. Y esa escucha yo pienso que nos contribuye muchísimo. Cuando sabes escuchar, sabes liderar, cuando sabes escuchar, estás dándole la importancia a la persona que te habla, te das la oportunidad de discernir para que esa respuesta, ese consejo, esa apreciación salga de una manera mucho más sana. En las conversaciones tendemos a saltar hacia aquello que nosotros queremos hablar. Siempre estamos más en las conversaciones públicas y externas que lo que estamos en ese momento en atención plena a la persona que nos está escuchando. Creemos que sabemos más que el otro, nuestra verdad es absoluta, no le damos interés a lo que el otro me dice y pues en ese creer que nos la sabemos todas, pues no estamos escuchando, estamos oyendo. Otras veces pues resulta más sencillo desconectarnos porque no le damos la importancia, porque no somos empáticos y porque también en esa escucha, yo siempre lo he mencionado, y es que nos llega el ego. Yo sé más que tú, tu apreciación no interesa, lo que estás diciendo no importa. Esa escucha. La otra parte que nos habla
o que está en el relato de este final del primer capítulo de Bienestar Espiritual, es el desconectar para conectar, perdón. Y ese frenético ritmo de la vida moderna junto a esa necesidad cada vez más imperante de estar en un proceso de multitareas. Ahí hay una norma que llega y que se vuelve común, y es la distracción en lugar de la concentración. Estamos más en lo externo, estamos más en lo virtual, estamos en una cantidad de tareas sin foco que nos lleva a salirnos y a estar desconcentrados o con una falta de concentración. Hay una manera sencilla de invertir esta tendencia, y es que hoy escuchaba también algo en un podcast de un gran autor, y es cómo nosotros estamos, o en esa conexión que tenemos a estos ordenadores, a estos móviles, a estos smartphones, a estos teléfonos, pues lógicamente no nos permite llegar a esos estados de concentración. Y pues ahí hay unos llamados totalmente erráticos que no contribuyen mucho, que poco edifican, que son las llamadas, que son los mensajes sincrónicos, asincrónicos, que en su momento hablaremos de ello, y que definitivamente nos saca de esa presencialidad física, de ese observar, de ese escuchar, de ese palpar, de ese tocar, de ese mirarnos a los ojos, agradecer, dando la mano, sintiendo al otro, y pues allí todas esas luces de ruido no nos lo van a permitir hacer. Es decir, que nos perdemos de poder estar centrados, de poder estar concentrados. Hay que silenciar no solo el teléfono, hay que silenciar la mente, hay que tratar de hacerlo. Hay que tratar de estar más presentes, hay que tratar de escuchar. Somos, o soy, o eres poco empático al momento del escuchar. Por último, que dice el autor, es saborea. Comer es otra actividad habitual con la que se puede disfrutar las ventajas de la atención plena. Lo leo literalmente lo que dice el libro. Y hace una referencia de que en una participación de un taller de mindfulness, en uno de los ejercicios que se presentaban ayer, a comer una pasa. Y es algo que también se puede practicar. Y es como nosotros la saboreamos. No se refiere únicamente a meterla a la boca para pasarla y tragarla, sino que de verdad saborearla, observarla, fijarnos en la textura, los colores por los que se pasa, también cómo la luz incide sobre esa pasa, cómo surgen y llegan otros colores. Bueno, hay una posibilidad de familiarizarnos, pero tiene mucho sentido al momento de poder saborearla, de sentirla, de moverla, de darle un mordisco y preguntarnos qué sentimos cuando lo hacemos. Y eso es generación de conciencia a través de esa diferencia en los sabores, en su textura, y eso nos lleva a estar a nosotros presentes porque le estamos dando sentido. ¿Cuántas veces o muchas veces ponemos una fruta, ponemos nuestro alimento en la boca y no le damos el sentido porque no nos damos esa oportunidad de saborear? No estamos saboreando, no lo estamos haciendo. La presencia es un regalo, siempre allí. Esa presencia permanente que nos ofrece la vida y que debemos poner siempre en práctica, de estar allí con todos nuestros sentidos para que de verdad gocemos, disfrutemos, aceptemos, y que ese regalo del que nos habla este autor, que es la presencia, tenga mucho sentido, que tenga sentido. Hay una de las principales razones del deterioro de la salud mental en los seres humanos, y es la distracción del momento presente. Yo no sé, ya saliéndome del capítulo, qué tan presente logras estar tú en tu vida, contigo mismo, con el otro. Qué tan presente estás en la resolución de conflictos, qué tan presente estás en la solución del problema. Esa presencia nos ayuda siempre, nos permite revisarnos, nos permite también ver la vida como un milagro, de saber que podemos contar con ella.
que también es finita, que también tiene un final, pero que la palabra del momento actual sea el presente, el estar presente. Y esa palabra de presente y presencia es un regalo definitivamente y tiene todo el potencial. Quiero dejarte con 3 palabras, con 4 preguntas. Y es hacer como un resumen a través de estas 4 preguntas muy cortas. La primera pregunta es si tu trabajo tiene para ti un sentido y un propósito. Si lo que estás haciendo en la vida tiene sentido y propósito. Si tu vida familiar tiene sentido y propósito. Si estás presente en esas 2 primeras preguntas. Y la última es si estás plenamente consciente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Me siento inmensamente feliz de poder compartir estas letras, algo de experiencia siempre con este gran autor en este club de lectura. Te voy a pedir siempre el favor de que me ayudes a cumplir el propósito de agregarte valor, de agregar valor a las personas y de juntos poder llegar a ser mejores líderes. Por eso te pido que lo compartas. Lo estamos subiendo por Spotify, por YouTube, y pues me hace importantísimo y te agradezco la posibilidad que le des a otra persona también de escuchar lo que te traigo. En el próximo capítulo vamos a ver el bienestar físico, ese segundo capítulo de este gran libro que me estoy permitiendo compartir y que tú me estás dando la posibilidad de entregarte. Resulta siempre que cuando nosotros navegamos a través del propósito, las cosas se hacen más fácil. Disfruto lo que hago, gozo lo que hago, y esto de agregarte valor me ayuda a cumplir un sueño de que siempre seamos muchos más y que juntos podemos llegar a ser mejores líderes. Siempre te voy a esperar. Comparte el contenido y gracias infinitas. Nos vemos en el próximo capítulo, en el tercer capítulo del 2025 de este club de lectura. Liderazgo, letras más café. Chao.